¿Qué supone para usted esta campaña? ¿Cómo visualiza, cómo sueña Cartagena en los próximos 10 años? Bueno, lo primero que hay que decir que esta campaña evoca un poco como esos 10 para las 5, ¿no? Sí. Y obviamente trae un proceso reflexivo. Creo que lo primero que tenemos que hacer como cartageneros, como ciudadanos, como personas, es reflexionar lo que es, lo que significa y lo que será nuestra ciudad como un colectivo, como un hábitat donde todos y cada uno de nosotros interactuamos de todas las maneras posibles, respetando todas las diferencias. Y cuando tú me preguntas esto, lo primero que yo puedo venir a mi mente es una reflexión acompañada de poder pensar en un ecosistema que nos permita vivir bajo un concepto de identidad. Creo que ahí es donde ha girado todo el conflicto y las situaciones que debemos de reflexionar en pro de la identidad. Y ahí de pronto más adelante con otras preguntas podremos hablar y ahondar un poco lo del concepto de identidad como un factor de desarrollo, como un factor verdaderamente de preservación de lo que significa una ciudad como Cartagena para los cartageneros, para los colombianos y para el mundo entero, ¿no? Galo, ¿cómo hacemos que la ciudad se sienta parte de la estructura, de la infraestructura, de la arquitectura, de esto que ha armonizado históricamente a Cartagena? Claro, mira, puede ser tan complejo, pero creo que lo podemos resumir en algo tan sencillo. Creo que insisto en el concepto de identidad, ¿verdad? ¿Qué es la identidad? Es lo que nos une, es lo que me hace generar un sentido de pertenencia por el otro o por lo otro. Nosotros como universidad hemos venido tratando de edificar y construir un ideario institucional no solamente de puertas hacia adentro, sino también de puertas hacia afuera de la institución, y mirar cómo podemos en nuestra responsabilidad como institución de educación superior aportar también a los problemas de la ciudad. Y hemos pensado en una posible fórmula estructural que nos permita a nosotros llegar a desarrollar ese concepto de identidad. Partimos entonces desde unos elementos que son unas triadas que hemos identificado. Una de ellas es lo personal, la persona. El compañero ahorita hablaba sobre el concepto de ciudadano. El ciudadano es un concepto netamente político, de derecho. Nosotros creo que hemos olvidado un poco lo que es ser persona, ¿verdad? Que es persona dentro de un conglomerado o una sociedad. Y allí tendremos que abordar algunas dimensiones o aristas muy fundamentales, como desde lo ético profesional, desde los talentos que tienen cada una de las personas, desde esa misma, salud mental que tenemos que propiciar en cada uno de ellos para desarrollarse como persona, para luego verdaderamente poder desarrollarse como un individuo aportante a la consolidación de esa sociedad. Y posteriormente vemos otro elemento fundamental que es el tema cultural. En el tema cultural, entonces, son todas aquellas dimensiones de arte, literatura, lenguaje, tradiciones que emergen de esa sociedad, de ese conglomerado, para poder edificarse y poder dar entonces unas luces de desarrollo frente a esa persona. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si tenemos una persona verdaderamente identificada, desarrollada desde sus potenciales, que verdaderamente sea ético y profesional, eso que decía Paola y que resaltaba Daniel también, en su proceso de cuidar, amar a la sociedad desde no contaminarla, o desde ese otro elemento que hablaba Heriberto también sobre el tema medioambiental, comienza a jugar un papel completamente importante. Entonces, si yo uno la persona con la cultura e incluyo un elemento como sociedad, o sea que quiero mirar ese arraigo, quiero mirar esos comportamientos de mundialización, quiero mirar esos componentes de desarrollo, entonces esa tríada me va a formular y me va a llevar a tener entonces personas que verdaderamente tengan un concepto de identidad muy marcado, y creo que es lo que hace falta construir, o sea, convocarnos a construir un proyecto de ciudad, más allá de un proyecto político, ¿no? Si nosotros estudiamos y en algún momento lo hicimos con
PNUD y muchas organizaciones hace unos 5 años sobre que estudiamos todos esos planes de desarrollo de la ciudad y esas propuestas políticas y no encontrábamos verdaderamente un hilo conductor que nos permitiera edificar, o sea, un proyecto que se construyera y edificara como ese sentido identitario de la ciudad de Cartagena. ¿Qué significa ser cartagenero? ¿Qué representa ser cartagenero? Y cómo yo conservo hoy mis tradiciones, mis arraigos, mi lenguaje, mis dialectos, y cada uno de ellos cómo entran entonces a jugar un papel fundamental para desarrollar verdaderamente un concepto de ciudad como tal. Pero bueno, también hay que digamos, ¿cómo hacer para que la gente lo entienda? Es decir, no es tanto lo que la ciudad también, porque eso es una relación bilateral, digamos, no lo que la ciudad me da o la dirigencia hace para que yo, sino es cómo dentro de mí mismo también hago para que yo le sume a la ciudad y ayude a hacer crecer o fundamentar mucho más el tema de identidad de cada uno de ellos. Aquí comienzan a jugar entonces un papel muy importante, un concepto que es las instituciones, ¿no? Las instituciones cómo potencializan a esa persona. Por eso insisto en trabajar desde la persona para que sea ella la aportante a ese proceso. Instituciones como la institución de educación, digamos que juega un papel rol fundamental, importante. No solo, digamos, a nivel de pregrado, posgrado, sino sobre todo en las bases, el tema escolar, claro. Fundamental. Entre otras cosas, porque debemos de recordar nosotros que la institución de educación, indistintamente de su nivel, juega un papel muy importante en la sociedad porque ella asume una carencia que le da otra institución, que es la familia, ¿no? La familia, por todo su desarrollo, ya sea económico o profesional de sus integrantes, le delegó a la institución de educación superior la formación. La educación formal. Formal, exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, las instituciones de educación superior tienen que estar llamadas. Yo creo que esto es un muy buen espacio para hacer un llamado, y aquí se encuentra el vicerrector de la Universidad Tecnológica de Bolívar, una institución muy prestante, como también no es que sea un tablazo allí. No. Esto lo digo porque cuando comenzamos a construir y miramos estos modelos de sociedades como tal, las instituciones juegan un papel muy importante. Entonces debemos de construir un ecosistema donde todas las instituciones, todo el sistema educativo, si tú miras la institución básica media, ella se encuentra muy separada de la institución de la institución de educación superior. Sí. Entonces deberíamos comenzar a hacer un entramado, un ecosistema que nos permita verdaderamente hacer bloques, porque es la institución educativa es una de las 3 instituciones de la sociedad que no está llamada a desaparecer, ¿no? Por su importancia, por su etos. Que las formas sean, digamos, eso está completamente diferente. Sí, pero es y ahí también pilar. Entonces vemos cómo también otras instituciones, como la empresa juega un papel completamente importante también en ese proceso, como el ente territorial, también como una de las grandes instituciones que son llamadas a ser el proceso de gobernanza, que es un proceso muy importante dentro de este concepto. Entonces, si no tenemos claro ese concepto de gobernanza también entre gobernados y gobernantes, también ahí hay una implicación de identidad. ¿Cómo el cemento, por llamarle de alguna forma, ese trabajo de infraestructura que necesita y que tiene la ciudad para ayudar a que la gente se apropie de la misma y tenga un sentido de ciudad? Sí, mira, Yair, yo me voy a disculpar porque quiero responder una pregunta que hicieron. Okay. Porque se respondió muy bien desde el punto de vista, para mi concepto, muy técnico, ¿no? Cuando hablaba sobre cuáles han sido los factores que de pronto han hecho que esas brechas en educación se den. Para mi concepto, creo que esa brecha se da a partir de no tener una claridad sobre la finalidad del sistema educativo, o sea, para qué vamos a educar. Si nosotros no entendemos que la institución de educación educativa tiene un etos tan importante como es la búsqueda de la verdad, como que la docencia es un acto ético por excelencia y que la docencia ayuda a crecer al otro, desde ese punto de vista nosotros nos vamos a alejar más, porque es que el sistema se ha imperado como sistema, o sea, nos han llenado unos indicadores de calidad, pero no unos indicadores que verdaderamente transformen, que logren medir a esa persona, a ese estudiante que ha llegado con mucha carencia a la institución y que busca verdaderamente edificar un proyecto de vida y un proyecto de ciudad. Entendiendo también que la educación es ese gran motor o ese gran sector que hace que los sueños de las personas se hagan realidad. O sea, si yo logro entender eso, si la institucionalidad logra entender que esa es la finalidad de una institución tan poderosa como es la institución educativa, logremos hacer eso.
Eso por una parte, porque me está ahogando por no decirlo, ¿no? Por otra, hizo catarsis. Sí, por otra, el tema de, obviamente, los desarrollos de las ciudades o de los colectivos, obviamente van atados a los desarrollos de infraestructura, ¿no? El cemento, más allá de ser un cemento, lo debemos de ver, y lo hablamos con nuestros estudiantes de ingeniería civil de la institución. Los cementos conectan vida, conectan felicidad y buscan ese desarrollo. O sea, si a nosotros, a nuestra gente de la zona rural, como lo hablaba Rigoberto, de esa barrialidad, no la conectamos, también no vamos a hacer un proceso de desarrollo de nuestro hábitat como tal. Entonces debemos desarrollar, y ahí valga un poco también la cuña para hablar un poco sobre esos desafíos que hoy nos está trayendo la IA, hasta dónde debemos de desarrollarnos tanto tecnológicamente o comenzamos a humanizar también ese proceso formativo. O sea, ¿de qué me sirve tener tantos ingenieros, tantos médicos, tantos abogados, tantos profesionales, indistintamente la titulación que tenga, pero que no existe una forma, una base humanizante, que sentan que ese conocimiento que están teniendo tiene una responsabilidad, porque tienen un privilegio? Tú lo hablaste en algún momento. O sea, las cifras, ¿cómo las humanizamos? Sí, son muy pocos los que entran a la educación, son muy pocos los que salen de la educación superior, pero esos que salen como privilegiados, ¿cuál es la finalidad y cuál es su responsabilidad con la sociedad? Retribuirla en un desarrollo, pero un desarrollo entonces sostenible. O nos vamos a una IA que nos destroce completamente, o una IA que se humanice y que verdaderamente pueda proponer un desarrollo pausado, sostenible y muy garantista para la condición del ser humano. Entonces son esas muchas de las preguntas que hoy nosotros nos debemos de hacer cuando estamos liderando estas instituciones, no solamente educación, sino cualquier otra, porque obviamente la empresa como tal también tiene una base completamente de conocimiento, y las empresas las llamamos también unas empresas pensantes como tal, que surgen por un desarrollo. Entonces creo que aquí tenemos que comenzar a hacer esos elementos de poder construir unas sociedades completamente equilibradas, desde pensar, y por eso hablaba de mi misma fórmula, desde la persona. Nosotros no nos estamos reconociendo como persona, y en la persona puedo yo reconocer los procesos inclusivos, los procesos verdaderamente transformativos, los talentos que se tienen. O sea, las instituciones de la sociedad tienen la obligación de desarrollar los talentos de las personas. O sea, más hoy que nosotros nos dediquemos a transmitir un conocimiento en las aulas, debemos de comenzar a descubrir los talentos para potencializar esos talentos. Y si nosotros potencializamos talentos, nuestros desarrollos industriales verdaderamente van a tener también potencia. Y otra situación que creo que debemos de ver es nosotros creernos que como cartageneros tenemos potencialidades, porque también nos han vendido no tener esas potencialidades. Ejemplos que aquí han traído: la refinería nos trajo una cantidad de personas, es que no puedes ir a la institución educativa porque eso es muy caro, eso no te va a producir dinero, eso no te va a producir esa. Si ese es el lenguaje de nosotros, pues obviamente eso tiene un efecto negativo hacia nosotros mismos. Debemos de pensar en el sueño de que los y las cartageneras puedan verdaderamente titularse en una educación superior, que puedan transformar, que puedan resolver problemas, pero que también puedan hacer sus mismas potencialidades. Y hemos entonces descuidado las humanidades. Entonces, no estudies humanidades porque te mueres de hambre. Eso de las artes no va. Eso de la lingüística, ser historiador no va. Eso no va. Pero miren las grandes riquezas que Rigoberto hoy nos ha compartido y que son necesarias para poder construir un concepto verdaderamente de ciudad. Todos somos importantes dentro de la ciudad, y por eso el concepto de persona, cultura, sociedad nos daría entonces un claro concepto de lo que sería identidad como tal. La formalización de esta ciudad, que no solo es en términos, digamos, laborales, sino que también trasciende eso. Por ejemplo, en que seamos más formales a la hora de prestar un servicio, como por ejemplo, de verdad es que me choca un poco, porque es que ¿por qué tenemos que ser tan informales? Que empieza con, por ejemplo, aquí la gente no dice buenos días, buenas tardes, ni gracias, ni muy amable. Y eso forma parte de esa formalidad, de formalización a la que tenemos que llegar, porque nos engrandece. La formalización de los empleos, pero la formalización en que prefiero tener digamos, eso tiene que ver un poco con supervivencia, pero más allá de eso, en que prefiero poner una chaza en una esquina para ganarme la vida, que tratar de tener un
un negocio más formalizado. Las implicaciones, los impactos y por qué esta ciudad es tan así. Bueno, complejo, ¿no? Sí. Y nos colocas en una situación de pronto muy comprometedora en poder resolver una pregunta que se debería hacer desde lo colectivo. Sí. Yo creo que parto un poco sobre eso de podernos creer. Ahorita nos presentaban este museo y lo primero que podíamos decir es qué bonitos somos, qué bonito es Cartagena, qué bonito es reconocer que mi entorno es y yo me siento digno de serlo. Oye, a propósito, perdón, Galo, a propósito de eso de que Palacio de la Inquisición, a veces tenemos que ser más inquisidores nosotros mismos para poder salir de eso y ir superando todas esas brechas y esas barreras. Sí. Todas esas murallas. Claro, y yo creo que parte de ahí, romper esa barrera significa también descubrir qué somos y quiénes somos como cartageneros. Implicaría entonces también dejar atrás lo que nos han dicho que somos. O sea, yo creo que nos hemos comido mucho el cuento de que el cartagenero y el costeño es muy flojo, lo demás, todas esas, digamos, imaginarios que se hicieron, nos han vendido y así lo hemos extrapolado para nosotros y así ha sido nuestra conducta. Y lo repetimos. Exactamente, además, de generación en generación. Por eso hablamos entonces de esos arraigos y de ese componente cultural, cuáles son verdaderamente nuestras tradiciones y cómo las podemos potencializar. Aquí entonces un llamado a que partamos del hecho de descubrir quiénes somos, cómo nos identificamos desde el colectivo, o sea, qué significa ser cartagenero, y estaba pensando en por qué no como resultado de esto, yo no sé si ustedes como canal lo han pensado, de que esta campaña de 10 para los 500, cuál va a ser digamos el alcance de ellos, porque yo creía que podemos utilizarla en un buen pretexto para unir, para comenzar a trabajar en estos 10 años desde la individualidad, desde el ciudadano de a pie, no si la estructura gubernamental lo hace o no, sino cómo todos nos como ciudadanos, digamos, y cómo podemos hacerlo. Y creo bienvenida que a la Universidad del Sinú, como universidad, por supuesto, lo apoyaremos y obviamente estaremos ahí diciéndoles vamos a hacer de esto un gran proyecto de ciudad, y así lo hemos venido construyendo, porque es que la labor también de la institución, por eso decía, no única y exclusivamente se centra en el transmitir el conocimiento. Incluso por eso nosotros hoy en un nuevo plan de desarrollo decimos que nuestro, digamos, principio superior es el transformar vidas y cristalizar sueños. Porque en la medida en que nosotros hagamos que nuestros estudiantes, nuestros administrativos, nuestros profesores, nuestros egresados, verdaderamente se formen bajo esa concepción del servicio y de la transformación, lo vamos a lograr. Responderle es muy difícil porque partimos de las subjetividades de cada uno. También. Cada uno podrá tener una respuesta para ello, pero qué bonito que pueda ser que podamos unirnos todos para poder tratar de edificar, digamos, ese perfil o eso es lo que nos identifica como cartagenero, qué somos, que creo que es un momento de poder ya darle un vuelco a ello. Eso es lo que hace el profe desde su barrio, creo que alimenta mucho. Incluso nosotros como universidades lo que tenemos son estudiantes de barrio que se alimentan, y ahí también tiene que ser un llamado para que podamos tener planes de estudio verdaderamente, o currículos que logren tener un ideario muy transformador. Más allá, como institución podamos tener los laboratorios que querramos, como universidad podemos tener la infraestructura que querramos, pero si como porque institución, el estudiante no va a quedar ahí eternamente. Claro, porque si como institución no tenemos un proyecto transformador de nuestros estudiantes, eso es lo que sucede. Y transformar es eso, que ellos también conozcan su ciudad, que seguramente no la conocen, y era el diálogo que teníamos viendo un poco este video. ¿Cuántos de nuestros estudiantes verdaderamente conocen estas edificaciones y lo que representa para su cultura y sentirse completamente orgulloso de ellos? Se estima que entre 70,000 y 100,000 personas vivan del mototaxismo. No quiero decir que eso sea malo, pero eso denota importante en el rezago que hay en la ofrecerle digamos, empleos formales a la gente, y también tiene otras implicaciones sociales, de seguridad, de pensando hacia futuro el tema pensional, porque cuántos de ellos están aportando como manera independiente del sistema pensional, no para el sistema
sí funciona por el sistema, pero en futuro hacia ellos mismos, y por eso es que todo el tiempo, cada 2 años estamos pensando en reforma pensional, y nos van a subir la edad de pensión. Ahí está, digamos, una de las respuestas a esa pirámide que se está invirtiendo por el envejecimiento de la población. Máxime también que la tasa de natalidad también está incrementándose a los niveles que hace 20 o 30, 50 años teníamos. Galo. Sí, fíjate que creo que ahí el compromiso de toda institución educativa es lograr hacer verdaderamente una lectura muy apropiada de los elementos extracurriculares y traerlos a diseñar currículos que provoquen intencionalmente en el estudiante forjar su espíritu emprendedor, su espíritu verdaderamente, no solamente de la relación empleado. De pronto nosotros... Porque, digamos, es una tendencia mundial. Ahora, porque no solamente es salgo y voy a ver qué empresa me da trabajo. No, ahí también es cómo también yo puedo ofrecer, digamos, a través de una idea de emprendimiento y pensar en que puedo hacer empresa y yo puedo emplear a otras personas, vincularlos, es decir, formar parte de ese engranaje de la productividad de la ciudad. Claro, y ahí se da, por ejemplo, en el caso de la institución de la Universidad del SINU, verdaderamente provocar en el estudiante ello, y por eso hacemos actividades que están enmarcadas dentro del currículo que permitan que nuestros estudiantes fomenten un espíritu emprendedor, propongan, y principalmente lo que le estamos apostando hoy en día es a todo un programa de talentos, y ese programa de talentos es un programa transversal en el cual el estudiante propone sus ideas, son evaluadas tanto por los profesores como por expertos externos, en los cuales le apostamos con capital semilla para que los estudiantes tengan toda una formación en innovación, en investigación y en emprendimiento, cosa que ellos puedan ya llegar a proponer verdaderamente soluciones específicas. La semana pasada realizamos algo que se llama para nosotros la Semana Pedagógica, y en esta Semana Pedagógica hicimos 2 tipos de eventos. Uno que lo llamamos las Olimpiadas, donde le propusimos un reto para que nuestros estudiantes pudiesen proponer una solución a un problema de ciudad, a un problema de región, a un problema de país, basados en los ODS, donde ellos, en la unión con estudiantes de la básica y la media, con egresados y con aliados estratégicos, se pudiesen unir durante 2 días en una inmersión donde pudiesen proponer una solución a ello. Y a los ganadores le dimos un capital semilla. Y el otro que hicimos digamos una versión muy cartagenera de lo que es el Shark Tank, donde invitamos verdaderamente tiburones, donde los estudiantes, más de 100 estudiantes, proponían a estas personas digamos, sus ideas de emprendimiento, y también obtenían un capital semilla que comienza a forjarse entre una cadena de emprendimiento que comenzamos a hacer con nuestros aliados estratégicos para que nuestros estudiantes también tengan opción de preparación en ello. Lo otro es proponer entonces currículos y programas también que fomenten. Como institución decidimos abrir y aperturar formalmente programas profesionales como el de gastronomía, que es el único dentro de la ciudad, que cuando nosotros comenzamos a mirar los gastrónomos o cocineros que existen en los hoteles y en los restaurantes de la ciudad, son muy pocos los que están titulados a nivel profesional, como tal, situación que nos ha tocado. Y eso forma parte, digamos, de la apuesta por el servicio turístico, claro, que es naturaleza de la ciudad. Entonces nos ha tocado como institución traer profesores del interior, porque pues no tenemos en esos niveles, como el programa de administración de empresas turísticas y hoteleras, el programa de diseño de moda, para que comiencen a darse, y el programa de diseño industrial, con esta carencia del sector que también se tiene, ¿no?